amados? Amén. Gloria a Dios. Yo sé que hoy, bueno, nos saltó una hora, ¿verdad? Sí. Al cambiar hacia adelante, ¿verdad? Y entonces algunos todavía tenemos sabanitis. Espero que no, espero que ya estemos despiertos. Sí. Amén. Eso, por lo menos gloria a Dios que Mónica está despierta, ¿verdad? Sí. Muy bien. Doña Elda también. Sí, no, hay que... Nosotros nos acostamos 2 horas más antes para... Wow, ustedes prevenidos. Claro. Wow, ¿ven cómo son los hermanos del Shaddai? No tanto el pastor, pero los hermanos del Shaddai. No, muy bien. Qué bueno verlos a todos. Claro, yo no puedo ver a los que están en YouTube, pero ustedes me ven a mí y ven que estoy bien despertico. No, parece que me quiere dar algo, un catarro, qué sé yo, y eso es algo que nunca te lo van a decir los de la prosperidad. ¿Cómo? ¿Que si estás enfermo? No, lo que pasa es que si estoy enfermo es porque estoy con las ovejas. Pastores que no andan con las ovejas no huelen a ovejas, y como andan en sus mansiones y todo eso, y solamente lo ven en Perdón, ya, ok. Ya dije lo que dije. Bueno, vamos a comenzar leyendo la porción de hoy, Éxodo 12, vamos a leer los versículos 43 al 51. Éxodo 12, 43 al 51. Déjenme ver si esto está prendido. Aló, buenos días, ¿se oye? Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios, no al que lo lee, por supuesto. Entonces, Éxodo 12, 43 al 51. Y dice: Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que le hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Versículo 48. Mas, si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, porque así como prometiste al pueblo de Israel que después de 400 años, que tú los ibas a sacar de la esclavitud. Y así fue. Y Señor, tú también prometiste de que ibas a enviar un Salvador. Y lo hiciste. No solamente para el pueblo de Israel, pero para toda la humanidad. Y aún en esa primera Pascua, no solamente los israelitas fueron salvados, pero también algunos extranjeros entre ellos. Gracias, Señor. Desde siempre, Señor, tú has estado ocupado y preocupado por la salvación de todo ser humano. Gracias. Y claro, sabemos que muchos de nosotros no queremos venir ante tus pies y reconocer que somos pecadores y cuánto te necesitamos. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio y la oportunidad de poder venir ante ti, arrepentirnos y que tú nos das una vida nueva. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana y por lo que vamos a ver en tu palabra. Que seas tú dirigiendo mis labios, Señor, y mis pensamientos en todo tiempo. Y también, Señor, que seas tú, por medio de tu palabra, quebrantando nuestros corazones para poder parecernos más y más a ti cada día. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos?
Y bueno, hoy terminaremos la predicación que empecé hace 2 domingos. Sí, porque eso era solamente la introducción. No, estoy echando broma. Pero la predicación tenía que ver con cuando creemos la mentira. Yo, lo que estoy leyendo, o sea, no es la mentira. Estamos leyendo la verdad, ¿cierto? Pero es para que ya vayamos sacando esas mentiras de nuestros pensamientos y de nuestros corazones, porque el mundo entero anda sumergido ¿en qué? En la mentira, en varias mentiras. Pero básicamente la mentira más grande es que no creen que hay un Salvador. Y mucho menos que no creen en nuestro Señor Jesús. Ese es el detalle. Y solamente un anuncio, no pagado por supuesto. Ayer muchos de los hermanos del Shaddai tuvimos el privilegio de asistir a un seminario, taller de los Gedeones, ¿verdad? Y damos las gracias a los hermanos, los Gedeones, por su deseo de querer compartir la palabra de Dios y también enseñar a todos nosotros formas más sencillas de poder compartir la palabra en poco tiempo. Y entonces ayer también salimos por Zaragoza, más en el área de Delicias, para compartir un poco el amor de Dios alrededor de los que lo necesitan. ¿Y cuántos necesitan al Señor? Todos, incluyendo a nosotros, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, hermanos, en la próxima jornada que tengamos, o si están interesados, tenemos estos trataditos que son muy sencillos, que tienen el plan de salvación, y bueno, podemos hablar de eso ya al finalizar. Pero hoy terminaremos la predicación cuando creemos la mentira. Y hemos estado mirando la importancia de sacar la levadura de nuestras casas. Tengo que confesar que todavía tengo galletas de Navidad. No las he sacado, ni las voy a sacar, las voy a comer. Porque la levadura que en realidad nos preocupa es la levadura del pecado, hermanos. Y eso es la que tenemos que sacar. Y entonces la levadura o hametz, ¿se acuerdan? Hametz en hebreo, vamos a decirlo todo. Hametz, muy bien, gracias a Dios que no hay nadie aquí al frente porque a lo mejor los enfermos. Pero hametz, y también la palabra, el primito de hametz era jamás, ¿verdad? Jamás. Y claro, está relacionado todo esto con la maldad que está ¿dónde? En el corazón del hombre. Y el salmista, no tienen que buscarlo, pero si quieren escribir, Salmos 139, 23 y 24, el salmista escribió, y es un salmo precioso, no hay forma de que puedas escapar del Señor. Jonás lo intentó y no pudo, pero en Salmo 139 el salmista nos habla acerca de cómo el Señor está pendiente de todo en nuestras vidas. Pero Salmo 139, 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Mi pregunta es, ¿en realidad queremos eso? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y a veces queremos esconder esos pensamientos, ¿verdad? Y a veces pensamos, claro, cada vez que Mercedes me rapa la cabeza, me corta el pelo, ella dice, ahora sí te puedo leer los pensamientos. Porque ya se me quitaron las cortinas que tenía. Pero lo interesante es, pruébame y conoce mis pensamientos. Versículo 24. Y ve si hay en mí camino de ¿qué? De perversidad. Y guíame en el camino eterno. Hermanos, si pensamos que no tenemos levadura, nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos ya creyendo la mentira.
Y esta mañana, imagínense, cuando desayunamos, Mercedes y yo los domingos por la mañana, salen unos predicadores por un canal que viene de los Estados Unidos, y claro, están predicando en inglés, algunos intentan predicar en inglés, pero lo interesante es que de todos ellos, uno más o menos predica bien la palabra de Dios, pero los demás, hay uno que dice que ya cuando uno conoce a Cristo ya no peca. Y uno dice, espérate, no. Entonces, hermanos, si pensamos que no tenemos levadura, nos estamos engañando. Y ahí el salmista nos está comprobando eso. Y estamos hablando del rey David, que también tenía el privilegio de tener el Espíritu Santo de Dios morando dentro de él, algo que no lo tenían todos los que estaban ahí en aquellos días. Entonces, por esa razón, cuando leemos los salmos de David, ¿verdad? Sabemos que él tiene hasta cierto punto el mismo punto de vista que tenemos nosotros que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús. Porque tenemos también morando dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros estamos cada día llenando ese corazón de jamás y jamás y ¿qué va a pasar? Ya el Espíritu Santo va a decir, oye, no tengo lugar aquí, me voy. Y así hemos leído en el Salmo 51, que dice David, Señor, no lleves tu Espíritu Santo de mí. Y no queremos eso. Bueno, yo no quiero eso. Ahora ustedes, no sé. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que el Señor siga, que el Espíritu Santo siga diciéndome, hey, ponte derechito. También, no solamente el salmista habla de esto, pero también el profeta Jeremías. Él escribió acerca de este mismo problema en el libro de Jeremías 17, versículos 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10. Y él escribió algo que el Señor uno de estos pastores que vimos que estaba hablando, decía que ya el corazón ya no es engañoso. Ya te estás engañando, mijito. Pero versículo 9, engañoso es el corazón más que ¿qué? Que todas las cosas, ¿y qué más? Perverso. Y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Versículo 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según ¿qué? Su camino, según el fruto de sus obras. O sea que somos salvos por las obras. No, claro que no. O sea, cuando viene el Señor a morar en nuestras vidas, entonces las obras que hacemos es porque Él nos lo pone y nos nace hacerlo. No de nuestro corazón pecaminoso, porque los que lo hacen con el corazón pecaminoso es porque están tratando de ganarse del cielo. Y no hay forma. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos dejado que el Señor Jesús examine nuestros corazones y nuestros pensamientos a ver si vamos bien o estamos descarrilándonos del camino? Y algunos han decidido seguir a Cristo, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y después siguen la próxima estrofa. A mi manera seguiré a Cristo. ¿Ah? No. Claro que no. Algunos han decidido seguir a Cristo a la manera de ellos. Imagínense como lo hizo Caín. A la manera de él. Y no a la manera de Dios.
Y algunos lo han abandonado totalmente y andan peores por haber tomado tal fatal decisión. Y se vuelven a esclavizar al Egipto espiritual. ¿Cuántos le habían dicho a Moisés mientras que andaban por ahí? Queremos estar en Egipto porque allá nos daban cebolla. Y la primerita en decir que quería regresar a Egipto a buscar cebolla fue Mónica. No, a ella no le gusta la cebolla. Pero, entonces, no, hermanos. Y en 2 de Pedro, capítulo 2, yo sé que vamos a estar saltando mucho, pero sí regresaremos en algún momento a Éxodo 12. Pero, o sea, quiero que vayamos viendo que esta levadura, que este hametz, que este jamás, o sea, se va metiendo en nuestros corazones si nosotros permitamos que eso pase. Y nos va carcomiendo por dentro. Y vamos pensando otras cosas. Que no es lo que el Señor tiene para nosotros. Porque Él dice que ligero es mi carga, ¿verdad? Mi yugo es fácil. Y en 2 de Pedro, capítulo 2, el apóstol Pedro, imagínense, Pedro, nos habla acerca de personas que han querido seguir al Señor, pero a sus maneras. Y no a la manera que Jesús nos enseñó en su palabra. Pero llega la penosa conclusión, y vamos a llegar a eso también en los versículos 20 y 21. Versículo 20 de 2 de Pedro 2 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y mira lo que pasa, enredándose otra vez, o sea que ellos en realidad querían buscar del Señor, pero se dejaron enredar otra vez en ellas, o sea en las cosas del mundo, ¿son qué? Vencidos. O sea, si creemos, no, yo puedo con esto, claro, aquí yo puedo, ya puede, eso puede contigo, mijito. Dice, ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Y cuántas personas conocemos que antes estaban en los caminos del Señor, pero dejaron y querían hacerlo a su manera? ¿Dónde están hoy día? No solamente en el mundo, pero de cabeza en el mundo, pensando que el Señor no los puede perdonar. O sea, que se han creído aún otra mentira encima de eso. Y en realidad ya saben la verdad. ¿Qué más podemos predicar? Estamos, como dicen por ahí, lloviendo sobre mojado. Y se vuelven más duros. Y no quieren escuchar. O no quieren entender de que, sí, puede ser que asisten a la iglesia. Puede ser que hasta están enseñando. Pero están más perdidos que el hijo del Limber. Están perdidísimos. Porque en su pecado, o sea que los tienen cegados, no están bien. Han dejado que esa levadura los pudre por completo. Entonces su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21. ¿Por qué? Y esto es fuerte. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. O sea, no haber conocido el camino del Señor. Que después de haberlo conocido, mira lo que dice, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y claro, ahí habla de lo de la puerca y del perro y qué sé yo. Pero lo que quiero es que nos demos cuenta cuán grave es eso. Y cuán fácil es caer en eso. Si permitimos que la levadura del engaño
el orgullo, la codicia y la pereza tomen control de nuestras mentes y corazones, perderemos el galardón eterno. Wow, esa es la primera página. Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel, ¿verdad? Dios con nosotros, nos prometió en Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ay, ahí sí que me siento victorioso, ¿verdad? No, ahí dice, seréis aborrecidos de todos por causa de ¿qué? De mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Eso es en Mateo 10:22. Y debemos perseverar en él. Para aquellos que se han tragado o están tonteando, no tanteando, tonteando con la mentira del mal llamado Evangelio de la Prosperidad, déjenme compartirles lo que leemos en 2 de Pedro 2. Ahí sí vamos a quedarnos 2 segundos en 2 de Pedro 2, versículos 1 al 3. 2 de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¡Oh! Imagínense. De veras. Sí. Hubo falsos profetas entre el pueblo. Como habrá, ¿dónde? Entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, o sea, son personas que les cae bien a la gente. Pero el detalle no es caerle bien, el detalle es decir la verdad y vivirla. Pero dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, qué interesante, aquí lo está diciendo, por avaricia, por lo que están predicando es, pide, que eso es lo que el Señor dice, pide. O sea, pide tus deseos. ¿Y qué es lo que desea el hombre? Imagínense, todo lo que tienen que hacer es escuchar una de estas canciones de rap. Quiero dinero, bueno, ya pueden entrar. Y entonces, o sea, es pura cosa que es pasajera. ¿Cuántos de ustedes, estando en un funeral, han visto que después también tenía el camión de la mudanza detrás del carro fúnebre? ¿Verdad? Lleno de todas las cosas que van a sepultar con la persona. ¿Ah? Solamente los egipcios hacían eso. Y eran los faraones nada más. Pero los demás, yo nunca lo he visto. Entonces, dice versículo 3 de 2 de Pedro 2, dice, y por avaricia harán que mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y eso lo vemos más y más. Falsos maestros, y no solamente los de la prosperidad, puede ser de cualquier cosa, ¿ok? Pero falsos maestros declarando que ellos son Dios en sus congregaciones. Y lo he visto. Y lo he oído. No aquí en el Shaddai, gracias al Señor. Pero yo he visto esto. Que ya se proclaman Dios. Que si los ves a ellos, estás viendo a Dios. Son humildes y mansos, ¿verdad? Como lo fue el Señor cuando estuvo entre nosotros.
Y vamos a bajar en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 17, dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne, o sea, concupiscencias, pensamientos que no van conforme al pensamiento de Dios, ¿ok? Pensamientos que solamente nos alimenta nuestro egoísmo y lo que yo quiero y la lujuria y qué sé yo. O sea, que no llamen a sus hijas concupiscencia, por favor. Como lo hizo un hermanito allá en los llanos venezolanos. ¡Oh, qué linda criatura! Una niñita de 4 añitos corriendo por ahí. Y, ¡oh, qué linda criatura! ¿Cómo se llama? Dijo el misionero. ¿Cómo se llama? Bueno, pastor, como usted nos enseñó, le tenemos que sacar todo de la palabra. Bueno, ahí abrimos la Biblia, pusimos el dedo, concupiscencia, y así se quedó. ¡Oh, no! Entonces, a menos que el Señor te haya dicho así como le dijo a algunos profetas de nombrar sus hijos, dependiendo del juicio que venía sobre él. Pero bueno, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, personas que han llegado a los pies de Cristo y terminan en uno de estos sitios pensando que están recibiendo la palabra de Dios. Y es más, están recibiendo peor. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si no se arrepientan, el fin de estos falsos maestros será la más densa oscuridad eternamente. Y les voy a hablar de un ejemplo. No lo tengo aquí escrito. Pero había un pseudo pastor en Puerto Rico. No llegué a conocerlo personalmente, gracias a Dios. No, pero lo interesante es, y lo lamentable es, que este señor llamado Rodolfo Font, bueno, todo el mundo de la prosperidad lo conocían y lo conocen y qué sé yo. Y él hizo una torre inmensa que lo llamaba la Torre de Oración. Y el sitio donde tenían los cultos y todo, o sea, era inmenso, era como el tamaño más grande que el príncipe Felipe. ¿Cómo es que se llama el pabellón que tienen aquí en Zaragoza? Bueno, ahora lo han cambiado a Rey Felipe o sigue el príncipe Felipe. Bueno, de todas maneras, o sea, era más grande que eso. El lugar de reunión de ellos. Inmenso. Yo sí había ido ahí. O sea, impresionante, qué sé yo. Y claro, era de la prosperidad pura y dura y qué sé yo. Bueno, creo que su ministerio se estaba ministrando. Duró como unos 20 años más o menos. Y luego él tuvo que salir corriendo de la isla. Bueno, imagínense, ¿qué es lo que hemos leído acerca de estas personas? Que ellos mismos son esclavos de corrupción, ¿verdad? Y ellos andan en todas estas cosas, en codicias y qué sé yo. Bueno, el detalle es que se fue con la esposa del pastor Segundón de ahí. Y claro, se mudó a Texas. Y ahí tiene otro misterio. Y hoy día, cuando Mercedes y yo estuvimos en Puerto Rico hace unos meses atrás, es que cuando vino el huracán María y otras cosas, se llevaron casi por completo todo eso. Wow. Solamente se quedó la cáscara o el caparazón de la torre de oración, que nunca lo habían terminado, claro, porque claro,
como aquel chiste de los políticos. ¿Tú ves ese puente ahí? No, no veo nada claro. 100% acá, 100% acá. El detalle era eso, que se había embolsado, montón. Y también el lugar de, solamente queda como la pirámide del techo, porque todo lo demás, ni hay paredes ni nada. Y todo quedó destruido, hermanos. Y lamentablemente los falsos maestros no serán los únicos que estarán separados eternamente de Dios, sino también sus seguidores. Las masas quieren seguir a aquellos que hablan palabras infladas y vanas y les prometen libertad, aun cuando ellos mismos son esclavizados por sus deseos codiciosos y mezquinos, hermano. Y estos supuestos maestros y profetas, bueno, ellos enredan a las personas de tal manera que los esclavizan. Y la prepotencia y la arrogancia con la que hacen sus proclamas y declaraciones es impresionante. Hay uno que vi por alguien que había bajado un montón de videos de este señor. Y él al principio decía que era pastor. Luego se puso, no, yo soy profeta. No, ahora yo soy apóstol. No, ahora yo soy apóstol y rey. Ah, no, ahora soy rey y emperador. Y ahora dice que él es el papa. O sea, este hombre tiene un pequeño problema de identidad, de orgullo. Pero bueno, pero Jesús mostró que las características de ser un buen maestro y líder, y claro, todo el mundo quiere ser líder, por favor, ser un buen maestro y líder, primeramente, él dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, y la gran mayoría, si no todos, están sirviendo o el uno o el otro, porque o aborrecerá al uno o llamará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Claro, Mamón era el dios de las riquezas en aquellos días. Entonces, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y hasta los momentos, Jesús ha estado dándole en el clavo todo el tiempo. Porque o nuestro corazón en realidad está con el Señor o está detrás del billete. No importa quién eres, si estás con el Señor, sigue con el Señor, porque Él te proveerá. Pero muchas veces lo que queremos ¿qué dice? Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero lamentablemente estamos más detrás de la añadidura que buscando al Señor. Ojo, lo digo por mí, no, ya ustedes tienen que lidiar el asunto. Yo he estado ahí batallando con las escrituras. Y me ha sacado, claro, no lo pueden ver, pero tengo aquí 2 ojos negros morados por los golpes que me ha dado. No, pero lo interesante es eso, que tenemos que seguir lo que dice la palabra. Y muchos están usando a Dios como la manera de esclavizarse a las riquezas. Y debemos seguir y servir únicamente a Jehová. La segunda característica de ser un buen maestro y líder es de buen servidor. Buen servidor. Había alguien que dijo, el que no sirve, no sirve. Entonces, Mateo 20, 25 al 28, Jesús sigue hablando y entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Ustedes saben de eso? ¿De que los gobernantes se enseñorean de la gente?
Si no me creen, miran lo que uno tiene que pagar en impuestos. Pero bueno. Y entonces, y tantas otras cosas que no voy a entrar. Se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros, ¿qué? No será así. Todas esas mega iglesias y eso, y no lo digo porque tengo envidia. No. El detalle es lo siguiente. Parece más bien que son mega iglesias porque los pastores, o sea, se quieren inflar. En vez de en realidad querer que las ovejas crezcan en el Señor. Pero bueno. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. Y esto es el creador del universo hablando estas cosas. Y él vino a servir, no a ser servido. 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces, si quieres ser primerito en la fila, es porque estás ahí sirviendo. Yo llegué primero. Muy bien, aquí está la escoba. Gloria a Dios. ¿Verdad? Bueno. Entonces, el que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro siervo. 28. ¿Como quién? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesús nos mostró su servicio hasta que murió, derramando toda su sangre por amor a toda la humanidad. Por ti y por mí. Es más, está en una de estas. Oh, qué interesante. Tengo la chuleta aquí. El primero, Dios nos ama, ¿verdad? Los que estuvieron ahí. Y entonces, ¿cuál es el primer versículo? Juan 3:16, ¿verdad? Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que algunos para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, queremos eso. Él vino para dar su vida. Por cuanto todos que pecaron. Sí, todos ellos, ¿verdad? No todos nosotros. Pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo esto está en la Biblia. En el libro de Romanos, en el libro de Juan. También Juan dice que Dios mismo nos ofrece ese perdón. ¿Verdad, Sol? Tú le dijiste eso a alguien, ¿verdad? Que el Señor... Claro que sí, Dios nos ofrece su perdón y el regalo de la vida eterna, mas a todos, ¿cuántos? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho, ¿verdad? De ser hechos hijos de Dios. No nacemos hijos de Dios, somos hechos hijos de Dios. Pero nosotros tenemos que ir al centro de adopción. ¿Cuál es el centro de adopción? Bueno, ser perdonados por el Señor. Y que Él nos perdone y nos invita a ser parte de su familia. Y Él dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo, pues en la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Gloria a Dios que seguimos comiendo con el Señor, ¿verdad? Entonces, o sea, uno tiene una relación con el Señor. Y eso es lo que Él nos invita a hacer. Yo sé que todos tienen hambre. Pastor, lo interesante de ese versículo es que Él trae la comida. Él trae la comida. Él es el globo. ¿Qué digo? O Just Eat o lo que sea. Aquí lo traigo. Pan de vida. Sí. Calientito. ¿Verdad? Claro que sí. Entonces,
Jesús nos mostró su servicio hasta que murió, derramando toda su sangre por amor a toda la humanidad, por ti, por mí. Y Él, siendo Dios, sin pecado, tomó sobre Él toda la levadura de nuestro pecado. Toda. Jesús sacó, en otra ocasión, nosotros leímos esto la semana pasada, pero Jesús sacó la levadura, ¿se acuerdan en el templo? Sacó la levadura de los cambistas en el templo en 2 ocasiones, al principio y al final de su ministerio, y esos son los únicos que tenemos registrados. Yo no sé si Él entraba a cada rato y estaba sacando a la gente de ahí, no sé, pero por lo menos tenemos 2 registros de eso. Y entonces, pero el enemigo de las almas, Satanás, y la avaricia y la codicia del ser humano, nosotros seguimos convirtiendo la casa de Jehová en una cueva de ladrones. Y en el templo de Jerusalén fueron los principales sacerdotes quienes tenían aquel negocio en el templo. O sea, no es que eran algunos ahí que hicieron el negocito, no, eran los que estaban dirigiendo el asunto. Y por supuesto a ellos no les gustaban que un maestro de Nazaret se entrometiera en sus chanchullos. Y hoy en día a los principales ministros de las sectas de la prosperidad y la superfe tampoco les gusta cuando el creador del universo levanta a personas que bíblicamente los confrontan con la verdad de la palabra de Dios. Y les dirán: no toquéis al ungido de Dios. Usando ese pasaje bíblico y las demás fuera de contexto. Y uno de los pasajes a las que se están refiriendo, quiero que vayamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Capítulo 24. Y vamos a leer los versículos 10 al 12. Primera de Samuel 24, 10 al 12. David, bueno, ahí está David, que tenía la oportunidad de poder matar al rey Saúl, quien lo estaba persiguiendo para matarlo. Y en cambio, David, ¿qué hizo? Le perdonó la vida, ¿cierto? Primera de Samuel 24, 10 al 12, versículo 10 dice: he aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Esto es ya David hablándole a Saúl, ya un poquito de lejos, ojo. Y me dijeron que te matase. Me imagino que ganas no le faltaban. Pero ¿qué dice? ¿Pero qué? Pero te perdoné. Porque dije, miren bien, este es el contexto de eso de no toquéis al ungido de Dios. No extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Versículo 11. Y mira, Padre mío, claro, Saúl era su suegro también. Uy, qué relación. A mí no me gustaría tener esa relación con mi suegro. Gracias a Dios que no tuve ese tipo de relación con el suegro. Gloria a Dios. Cuando me casé, mi suegro dijo: ahora tú eres mi hijo. No me estaba buscando para matarme, claro que no. Pero aquí estaba Saúl. Dice el 11, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto. ¿Se acuerdan lo del manto? O sea, tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Si él quiso, pudo haberlo matado y ya, listo. Pero dice, no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa, o sea, de cazar, de cacería, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo,
y véngueme de ti, ¿quién? Jehová, pero mi mano no será contra ti. Hermanos, ¿cuál es ese? ¿Cómo es? ¿Soberbios qué? ¿2:3? Porque tú dijiste 2:2, yo les doy Soberbios 2:3. El que me la hace la paga, ¿verdad? Entonces, no. Podemos ver claramente que el contexto aquí se trata del rey de Israel y no de un predicador falso. ¿Estamos entendiendo? Notaron en el versículo 12 que David le dice al rey Saúl básicamente que de Dios es la venganza y David no iba a ser el instrumento de esa venganza. ¿Lo notaron? Y David sabía defenderse. Imagínate, contra los leones, los osos, Goliat. O sea, para él, Saúl, no era nada. Y aquí vemos que David no iba a ser ese instrumento de venganza. Lo mismo podemos ver en la vida de Jesús, enfocándonos en su arresto, en todos los juicios que estuvo, los castigos y luego en su crucifixión y muerte. El creador del universo no pudo haber esfumado toda esa gente. Claro que sí. Con todo el abuso físico, verbal, emocional y espiritual que sufrió nuestro Salvador, su respuesta a todo fue ¿qué? No tocaréis al ungido de Dios. No. Su respuesta fue: Padre, perdónalos. Imagínense, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aquel no fue el momento cuando Jesús sacó la espada y empezó a cobrar su venganza contra todos aquellos quienes no lo reconocieron como Salvador y Señor. De igual manera, hoy día no empieza a liquidar a diestra y a siniestra a todo falso profeta, desde el Papa de Roma, el gran imán, el Dalai Lama, los superapóstoles, profetas y pastores falsos, los rabinos cabalistas, los brujos, y la lista sigue de todas las religiones, sectas habidas y por haber, que no creen en el Jesús de la Biblia y nadie llega al Padre sin Él. La respuesta es fácil, pero no es sencilla. ¿Ok? ¿Entendieron? La respuesta es fácil, pero no es sencilla. ¿Por qué? Busquemos en Mateo 13. Trataré de ir rápido. No se me duerman todavía, que después les traigo las almohadas. Busquemos en... Ya Daniel tiene su almohadita. Muy bien. Ok. Busquemos Mateo 13. Y claro, Mateo 13, vamos a buscar los versículos 24 al 30. Y esta es la segunda parábola de este capítulo, porque las parábolas de Mateo 13 son conocidas como las parábolas del reino, o sea, hablando de cómo es el reino de los cielos, qué es lo que va a pasar aquí en la tierra, y básicamente es la historia de la iglesia, es básicamente en esas parábolas. Para resumir, había una familia que tenía un campo que estaba llena de trigo. Y luego dice que un enemigo le sembró cizaña en la noche. Y al día siguiente vieron que había crecido la cizaña y se preguntaban por qué. Y claro, el versículo 28 dice, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? 29. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo, porque lo que hace la cizaña es que se enreda en las bases de cada una de esas plantas. Entonces, al arrancar la cizaña, tú arrancas todo lo demás que viene con ella. ¿Ok?
30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces Jesús da la explicación, y gracias a él que lo dio, porque imagínense, al leerlo uno se queda, ajá, ¿qué? ¿Con qué se come esto? Da la explicación en los versículos 37 al 43, ¿verdad? Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús mismo. 38, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. ¿Estamos entendiendo? El enemigo es el diablo. Ahí no hay ninguna sorpresa, ¿verdad? Pero el enemigo es el diablo, la siega es el fin del siglo. Salto al 41. Enviará Yeshua sus ángeles y recogerán a todos los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Y los echarán ¿dónde? En el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los justos, versículo 43, resplandecerán como el sol, ¿dónde? En el reino de su Padre. Ok, entonces estamos viendo que esto es ya al final de los tiempos, que los que han querido seguir las pautas y las directrices del pecado y del diablo y del mundo y eso, serán recogidos por los ángeles, ¿verdad? Y llevados ¿a dónde? Al horno de fuego, ¿verdad? Que nosotros lo conocemos como el lago de fuego, al fin de los tiempos. Y los que son trigo, los de buena semilla, serán recogidos y llevados ¿a dónde? Al cielo, a estar con el Señor. Amén. Amén. Yo quiero ser trigo. Por eso nuestro logotipo, claro, no lo pueden ver ahí, pero nuestro logotipo es como una espiga de trigo. Claro, hay muchos colorcitos porque venimos de tantas partes, ¿verdad? Pero que seamos trigo. Así es. Y no pusimos al lado una espiga de cizaña, no. Sino trigo. Amén. Amén. Ya, ahora sí que estoy causando problemas. Entonces debemos hacernos la pregunta, ¿soy del trigo o soy de la cizaña? ¿Eres uno o el otro? Y ojo, hay momentos en nuestras vidas que nos dejamos usar como cizaña. Así cuando Simón Pedro en un momento está siendo usado por Dios Padre, declarando que Jesús es el Hijo de Dios, y luego está reprendiendo al Maestro por anunciar su necesidad de ir a Jerusalén para morir. Y sabemos cuáles fueron las palabras de Jesús ahí con Pedro, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué fue lo que le dijo? Apártate de mí, Satanás. Uy. Y entonces tengamos cuidado con lo que pensamos y con lo que digamos. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿es bíblico mi pensamiento o voy fuera del camino? Y por supuesto que la cizaña nos rodea fuera de la congregación, por supuesto, de los creyentes en Cristo Jesús. Pero déjame alertarles, hermanos, en muchas ocasiones la cizaña está dentro de la congregación. ¿Por qué? Bueno, porque el enemigo no quiere ver que la gente crea, sino que se desanimen. Entonces, la cizaña está dentro de la congregación y Jesús mismo lo dijo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y con esto no estoy diciendo que pasaremos el resto del culto determinando quién es trigo y quién es cizaña, ¿ok?
Eso no es. Por favor. Ya sé quién es. Y después se paran y dicen, pastor, me voy porque estás hablando de mí. Y era el diácono. No, ¿verdad? Solamente puedo porque sé que tengo esa confianza, ¿verdad, Miguel? Sí. Después me pasa la factura. Entonces, pero, o sea, hermanos, tenemos que recordar que estamos en este mundo. Y solo Dios y tú lo saben. Y como hemos estado leyendo, mucha de la cizaña se encuentra detrás de los púlpitos. Yo espero no ser el gran cizañero aquí. Solo Dios y tú lo saben. Seamos sobrios. Y así como los de Berea, que según Pablo eran más nobles porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñándolo cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y esto nos trae el texto que leímos al principio. Todo esto era introducción. Y no tenemos comida de iglesia después de esto tampoco. Sí. Vamos a Éxodo 12. Y esto va a ser rápido, espero. Éxodo 12, 43 al 51. Éxodo 12, 43 al 51. El pueblo de Israel estaba siendo librado de la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Y tenían que celebrar la Pascua cada año para siempre, o sea, recordando ese milagro que hizo el Señor. ¿Amén? Amén. Y nosotros también lo vamos a celebrar. Hoy no, pero ya daremos esos detalles más adelante. Pero lo interesante es, el pueblo de Israel no fueron los únicos en ser libertados aquella noche. Había otras gentes que siguieron las directrices de Dios para su salvación. ¡Qué tremendo!, ¿no? Y ellos fueron injertados al pueblo de Israel. Lo mismo que cuando Jesús murió y resucitó, y claro, murió primero por el pueblo de Israel, eso lo sabemos. Primero al judío primero y luego al gentil, ¿verdad? Y entonces nosotros también, si nosotros venimos y reconocemos nuestro pecado y que el Señor nos lave y nos limpie y que llegaremos al Padre por medio de Él, ¿verdad? Entonces nosotros somos injertados al pueblo de Israel. Amén. Amén. No estoy diciendo que aquí tenemos los pasaportes para que sean israelitas, eso no es lo que estoy diciendo, sino que espiritualmente, o sea, venimos a ser hijos de nuestro padre Abraham en ese sentido, porque él es el padre de la fe. ¿Okay? A eso es lo que me estoy refiriendo. Leemos el versículo 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. ¿Cuántos? Ninguno. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, ¿cómo? Después que le hubieres circuncidado. Es un procedimiento, hermanos, que solamente le toca a los varones. Entonces, doña, dele gracias a Dios. Pero el detalle es un procedimiento que no entraré en los detalles. Pero es doloroso, a menos que se ha hecho ya cuando eres chiquito. ¿Ok? Ahora, versículo 45. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. 46. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Y toda la congregación de Israel lo hará. ¿Cuántos? Todo. Ay, no, este año no. No, todas. Entonces podemos ver que la condición que Dios le puso a los extranjeros que vendrían a ser parte del pueblo de Israel
tenían que llevar en sí la señal del pacto, ¿verdad? Y esa señal es la circuncisión del varón. Si no, no podían celebrar la Pascua. Hermanos, aquí cuando celebremos la Pascua, no indagamos en cuanto a eso. Porque lo dice la palabra, o sea que no, eso no es para el gentil. Ahora bien, versículo 48, mas si algún extranjero morare contigo, mira bien, y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, mira bien, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará. O sea, que para poder celebrarlo tiene que reconocer el pacto que Dios tiene con el pueblo de Israel. Y tiene que llevarlo él también. O sea que en realidad se está convirtiendo en israelita, en hebreo. ¿Ok? Y entonces la celebrará. Y mira lo que dice. Y será como uno de vuestra nación. Pero ningún que incircunciso comerá de ella. 49. La misma ley será para el natural, o sea, para el que nació en el pueblo de Israel, y para el extranjero que habitare entre vosotros. 50. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Entonces podemos ver que si los extranjeros querían celebrar la Pascua, tenían que hacer ¿qué? Circuncidarse. Circuncisión, Pascua. Ahí, o sea, ahí sí que es una decisión muy personal. Muy personal. Romanos 2. 28 al 29. Tenían que ser circuncidados. Romanos 2, 28 y 29. Aquí Pablo habla un poco de esto. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Ok? 29. Sino que es judío el que lo es, ¿dónde? En lo interior, y la circuncisión es la de ¿qué? La del corazón. Esto nos toca a todos, a hombres y a mujeres. ¿Ok? La circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino ¿de quién? De Dios. O sea, Dios es el que te da ese deseo de buscarle. Ese deseo de querer limpiar tu corazón. De sacar la levadura, el jamés y el jamás, para que jamás tengas que preocuparte de vivir con él. Entonces, vemos que la circuncisión más importante después de la muerte y resurrección de Cristo es que la circuncisión del corazón. Que sea el Señor extirpando esas cosas de nuestras vidas que no nos lleva a nada bueno. Nos lleva a la muerte. Y voy a terminar. 1 Corintios 5, 7 al 13. Con esto termino. 1 Corintios 5, 7 al 13. Y perdone que he ido más allá de la cuenta. Pero es necesario, porque si no estaremos hablando de la cuarta parte de esta predicación.
Dice pues, y esto solamente para ponerlos en el contexto, en la iglesia de Corinto, ellos se esponjaban en decir cuántos dones del Espíritu Santo tenían y todo este asunto. Pero tenían un grave problema. Yo creo que uno de los líderes dentro de la congregación, y me imagino que era una persona muy, ¿cómo se dice eso? Muy carismático, no carismático sino carismático de que tenía una personalidad muy, bueno, ustedes pueden entender. Y aparentemente se estaba acostando con la mujer de su padre. Ahí desconocemos si era la madre o la segunda esposa a lo mejor quedó viudo y entonces, o sea, pero estaba mal. Y aún lo tenían ahí haciendo y deshaciendo como les daba la gana porque, ay, pero es que es tan bajo. Es mágico. Es mágico. Y vamos a leer qué es lo que le dice Pablo al mágico. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de ¿qué? De malicia y de maldad. De ahí está hablando del jamás, sino con panes sin levadura. Claro, está hablando figurativamente, pero siendo de sinceridad y de verdad. Sin ningún engaño, sin ninguna mentira, sin doble cara. ¡Qué mágico! Os he escrito por carta, mira lo que dice, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, él no está hablando de los que son del mundo, o sea, sabemos que el mundo es mundo. Pero él está hablando de toda esta gente que están dentro de la congregación. Más bien os escribí, el 11, que no os juntéis con ¿quiénes? Con ninguno que llamándose hermano fuere que, mira bien, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¡Ay, pero es mágico! Me da igual. Me dice doña Carmen, si quieres reírte, cómprate un mono. Pero mira lo que dice Pablo. Con el tal ni aún comáis. Mira el 12. Y claro, se está refiriendo a la Pascua. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? O sea, los del mundo son del mundo. O sea, y nosotros tenemos que ser luz y sal. ¿Cierto? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? O sea, dentro de la congregación. Ay, no, pero no se puede juzgar. Claro que sí, el Señor nos dice, o sea, que tenemos que mirar, o sea, cómo es la persona, cuáles son los frutos de esta persona. Si están dando frutos de arrepentimiento o no. Si están viviendo conforme a lo que dice la palabra o no. 13. Porque a los que están afuera, Dios juzgará, por supuesto. Pero mira lo que dice acerca del mágico. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¡Wow! O sea, Pablo no se quedó con nada.
Y como les dije, ese perverso se estaba acostando con la mujer de su padre. Y algunos piensan que él tenía un cargo dentro de la congregación. Y la gente no veía nada malo. Hermanos, estamos en ese punto hoy día. No es que yo conozca de alguien que se esté acostando con su suegra. No. Pero a lo que voy, o madrastra, pero a lo que voy es que nos estamos tragando tantas mentiras, de tantas cosas que estamos dejando entrar a la congregación. No estoy diciendo de que esa gente no puede entrar y podamos ser de luz y de sal y de amor y mostrarles el camino, porque si en realidad están buscando el camino del Señor, gloria a Dios. Han llegado donde tienen que llegar, al hospital, ¿verdad? Pero que el mundo no empiece a cambiar nuestro pensamiento, nos empiece a dar hametz, a dar esa levadura, y que ahora, no, pero está bien si el pastor es un homosexual y esté casado con su novio, o que, no hay nada malo con los trans. Voy a tener una predicación en cuanto a los trans en la Biblia, y no es lo que tú piensas, ¿ok? Pero lo interesante es que todo eso son pensamientos de muerte. Las dos niñas esas que venían de Argentina y se lanzaron en Barcelona y se lanzaron al vacío de su piso, una sobrevivió y la otra no, pero era porque querían cambiar de ser niñas a niños y tenían 11 años. ¡Qué mentira del enemigo! Y hasta he conocido de pastores que no tienen ningún problema de que su hijo quiera ser su hija. Hermanos, estamos viviendo en momentos que nosotros tenemos que cuidar nuestros propios corazones, sacar ese hametz, ese jamás, o sea, esa levadura de nuestros corazones y seguir exactamente lo que dice la palabra. Amén. Entonces, con esas palabras alentadoras, tenemos nueva vida en el Señor. Amén. Y tenemos que sacar el jamás y el hametz de nuestros corazones para poder compartirlo con toda libertad a todo el mundo. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias, Señor, por ese sacrificio. Señor, tú te llevaste todo eso sobre ti aquel día. Un solo día ocurrió eso. Y no tiene que volver a pasar, Señor, porque tú ya pagaste el precio. Gracias, Señor. Gracias, tú pagaste por mis pecados y por los pecados de cada persona en este mundo, Señor. Ayúdanos a ver esa realidad y venir arrepentidos ante ti, Señor. Y que seas tú dándonos nueva vida en ti. Gracias, Señor. Que no creamos las mentiras que nos quieren traer, aún usando Biblias. Señor, ayúdanos a ser como los de Berea, que podamos investigar en tu palabra, porque tu palabra se explica a sí misma. Gracias, Señor, y tu Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Señor, ayúdanos a estar alertas, ayúdanos a seguir firmes en ti, en un mundo que no quiere saber de ti. Y te pedimos, Señor, ven pronto por tu iglesia. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanitos de YouTube, Dios les bendiga. La próxima vez me guardan un poco de palomitas, ¿ok? Comemos juntos. Bueno, Dios les bendiga. Hasta la próxima.